La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a terminar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Es muy llamativo y al mismo tiempo muy impactante lo que sucedió aquel día sábado en la sinagoga. Recordemos que a la sinagoga se iba todos los sábados a escuchar la palabra de Dios, a compartir las oraciones, a santificar el día dedicado a Dios. Es un día de encuentro fraterno, es un día en que la comunidad se congrega, es un día para reconocer la primacía de Dios sobre todo. Era el sábado, el Shabbat, lo que para nosotros es el domingo, e iban en base al cumplimiento de uno de los preceptos, uno de los mandamientos de la ley de Dios: santificar el día del descanso, santificar el día del reposo, dejarlo todo para ir al encuentro del Señor. Y estaban en la sinagoga todos, al igual que Jesús, según la práctica frecuente que él tenía, aprendida seguramente en su casa. Estaban en la sinagoga cuando de repente Jesús, en plena enseñanza, escucha pues que alguien anda mal, alguien anda poseído por un espíritu inmundo. Previo a eso dice que los escribas ya estaban admirados de ver la enseñanza de Jesús. Comentan incluso que sus palabras son muy llamativas. Los oyentes, dice, se quedan asombrados de sus palabras porque enseña como quien tiene autoridad, no como sus jefes. Notemos que ahí ya se va dando un poquito el pequeño conflicto que va a ir creciendo poco a poco entre Jesús y los maestros de Israel. Jesús predica por autoridad propia. Ellos predicaban en base a una imposición que les hacía ganar de alguna forma autoridad, pero era una autoridad que a veces la utilizaban para oprimir a los demás. El caso de Jesús es muy diferente. Su autoridad viene de su presencia, de su coherencia, de su propio ser Hijo de Dios. Sus palabras van cargadas, diríamos hoy en día, de sentido. A eso se refiere cuando habla de autoridad. O sea, son palabras
verdaderas, no son palabras vanas, no son palabras falsas, o, como en algún momento Jesús criticará, palabras hipócritas de escribas y fariseos, que decían una cosa y luego hacían otra. Jesús no, Él tiene esa coherencia que le permite a los demás reconocer, Él sí tiene autoridad. Y está hablando cuando de repente dice el Evangelio, hay alguien con un espíritu inmundo. Dice, está poseído por un espíritu inmundo. Y reconoce el poderío de Jesús. ¿Qué tienes que ver tú, Jesús? Yo sé quién eres tú. Eres el Santo de Dios. Notemos que el mismo diablo sabe quién es Jesús y lo reconoce. Y le tiene miedo. ¿Qué has venido a hacer? Has venido a acabar con nosotros, has venido a destruirnos. Qué importante es caer en la cuenta de ese detalle. Hasta el diablo reconoce el señorío de Jesús. No lo acepta, evidentemente, pero lo reconoce. Pensemos en nuestro mundo de hoy, que tanto reconocemos y aceptamos el señorío de Jesús en nuestra vida, palabras, pensamientos, acciones, en el trabajo, en la convivencia fraterna, en el comercio, en la economía, en la política, ya próximamente en los estudios. La primacía, el primado, el señorío efectivo de Jesús en nuestra vida, que tanto lo aceptamos y que tanto es ejercido en nuestra vida. Y un tercer punto que brota de esta reflexión es lo importante que es, como aquel poseído, el dejarnos liberar del espíritu del mal. Si nos preguntan a alguno de nosotros, seguramente si nos dicen, ¿usted ha estado poseído alguna vez por un espíritu maligno? ¿Qué responderíamos? Seguramente todos diremos, no, Dios me libre, jamás. Pero, siempre hay un pero en la vida, y uno pudiera decir, pero de repente sí hay ciertas pequeñas ataduras, ciertas pequeñas cadenas, que aunque sean pequeñas igual aprietan y amarran, y que nos esclavizan, y que puede provocar en nuestra vida tropiezos serios progresivamente en el transcurrir de nuestra vida. Podemos dejarnos amarrar por el espíritu del mal, el espíritu de la vanidad, el espíritu de la vanagloria, el espíritu tal vez de el chisme, de la hipocresía, la envidia, el rencor, el resentimiento, la ambición desmedida. Tantas situaciones que nos pueden ir esclavizando poco a poco en la vida. Señor, libérame del mal. Ayúdame, Señor, a romper esas adicciones a las redes sociales, a algún vicio, a la pornografía, al alcohol, a la infidelidad, a perder el tiempo, a tantas cosas que nos esclavizan, que nos obsesionan y que nos perturban seriamente en la vida, y que tenemos que ser valientes y humildes para reconocerlo, para aceptarlo. No nos gusta que nos hablen de otras cosas, pero cuando nos dicen, mire, de repente esto que usted hace en su vida no le conviene, debe romper con esa cadena, con esa atadura, libérese ya de eso. A veces a ella no mucho nos gusta, porque todos tenemos de alguna manera cierta cuestión provocada por la concupiscencia, que es la inclinación al mal, que todos la tenemos, y que si no nos cuidamos nos puede aprisionar seriamente. Pidamos en esta noche al Señor, por si acaso, puede ser que no, pero por si acaso hubiera algo que nos amarra, nos esclaviza. Hay gente que todavía sigue leyendo el horóscopo, especialmente en estos días primeros del año, no se pierden las predicciones del horóscopo. Otros van al tarot, otros van a ver qué les depara de alguna otra forma con hechicerías o supersticiones el destino.
Hay gente que, aunque uno no lo crea, todavía practica estas cosas que Dios abomina. Qué importante es romper para seguir. Ayer hablábamos de dejar las barcas, dejar las redes para seguir a Jesús. Hoy pudiéramos hablar de lo que hay que romper para poder seguir a Jesús. ¿Qué le amarra a usted en la vida y no le permite seguir a Jesús? ¿Cuáles son esas ataduras de las cuales usted, como el endemoniado del Evangelio, le puede pedir hoy al Señor: Señor, ya no aguanto, libérame de esto? Libérame, Señor, de estar viendo novelas o narconovelas o cosas que no me ayudan en la vida y que solo me confunden. Ayúdame, Señor, a buscar la verdad. Ayúdame, Señor, a enderezar mi familia, a enderezar en mi vida personal las cosas que tú mejor que yo sabes, Señor, que no las estoy haciendo bien. Pidamos hoy al Señor que esta palabra nos ilumine, que esta palabra nos despierte, que esta palabra nos fortalezca y sobre todo que esta palabra nos libere de aquello que probablemente nos esclaviza. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida y de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.